En unos días cumplirá un año al frente del Parlamento de Navarra. Una Igualde nació en Alsaso en el año 1976. Licenciado en Derecho, se convirtió en miembro del Partido Nacionalista Vasco en 1999. Desde 2015 es el presidente del partido en Navarra. Fue alcalde en su localidad natal de 2007 a 2011. En 2015 se convertía en parlamentario de la Cámara que ahora preside. Hoy nos recibe en su despacho. Una Igualde, presidente del Parlamento de Navarra, gracias por recibirnos en su despacho. Encantado, buenos días, ¿qué tal? La semana que viene se cumplirá un año desde que es el presidente de esta Cámara, un año supongo muy intenso, ¿no? Y además con algo imprevisto como ha sido esta última crisis del coronavirus, que ha supuesto también un impacto importante en el funcionamiento del Parlamento foral. Supongo que nunca se hubiera imaginado una situación así. ¿Cómo la ha vivido? Bueno, pues desde luego que no. Es un año, como tú dices, intenso en el que, bueno, pues primero hay que tomar tierra con lo que supone presidir esta institución, ¿no? Hay una vertiente externa que yo creo que se ve, que son la actividad parlamentaria, el dirigir los debates, el moderar en las distintas órganos del Parlamento, el representar al Parlamento fuera, pero luego también hay mucha labor interna, ¿no? Labor de organización, labor de adaptación de alguna manera de la institución a los nuevos tiempos, labor también de relacionar y aumentar la transparencia y el conocimiento de la institución con la ciudadanía, y dentro de todo eso, que ya supone, pues desde el punto de vista personal, un cambio considerable, pues nos encontramos además pues con esta pandemia, ¿no? con el coronavirus, con el impacto que ha tenido también en la propia actividad de la institución, y con la necesidad, bueno, pues de adaptarnos en tiempo récord a unas circunstancias que han cambiado nuestra vida, ¿no? El Parlamento tenía que seguir funcionando, tenía que seguir ejerciendo la labor de control al Gobierno, tenía que seguir tomando medidas precisamente para ayudar a autónomos, a empresas, a todo tipo de colectivos que se han visto azotados por esta situación, y había que hacerlo pues de manera telemática, de forma distinta, y ha sido una experiencia pues no prevista en este último caso e intensa. Ha habido que adaptar el Parlamento, ¿no? a esas comisiones telemáticas, por ejemplo, a que toda la actividad pudiera seguir a pesar del coronavirus, así que me imagino que habrán sido días complicados también. Sí, bueno, pues desde que creo que fue el 12 de marzo tomamos el primer plan de contingencia ante el coronavirus, nos vemos obligados pues, por recomendaciones sanitarias a cerrar de alguna manera las puertas de la institución, pero la institución sigue funcionando y debe hacerlo pues, a través de otros medios, ¿no? No estamos acostumbrados, a pesar de todo lo que han avanzado las nuevas tecnologías, todavía a trabajar de esta manera. Yo creo que esta experiencia del COVID nos ha hecho aprender, y desde ese punto de vista, pues una organización con una plantilla de 60 personas ha debido adaptarse pues, prácticamente en una semana a empezar a funcionar por vía telemática, y luego los debates pues ha habido que adaptarlos. Ha habido un intenso trabajo de los servicios jurídicos para adaptar las normas a poder celebrar debates de pleno, de comisiones de régimen foral de manera telemática con las debidas garantías jurídicas, y ha habido mucha colaboración también y mucho intercambio de experiencias entre los diferentes parlamentos. Quería hacerle también una pregunta, porque el Parlamento ha seguido trabajando, pero lo que ha tenido que hacerse es cerrarse, ¿no? de cara a la ciudadanía presencialmente. No sé si le preocupa cómo se pueda ir adaptando esto progresivamente, porque una de las máximas de esta Cámara es estar cerca de la gente, ¿no? Que la gente pueda entrar, que la pueda ver, que la pueda conocer de cerca. ¿Cómo cree que esto va a poder ir evolucionando en un periodo corto? Sí, yo creo que en este proceso de desescalada, como se está llamando, pues ahora nos estamos adaptando a volver a la realidad. Y dentro de esa realidad es verdad que si algo caracteriza al Parlamento de Navarra es la relación tan fluida que tiene con todo el tejido asociativo, ¿no? Somos uno de los pocos parlamentos en que está la figura de la sesión de trabajo, es decir, cualquier colectivo puede venir, hacer sus reivindicaciones, comparecer ante los grupos parlamentarios. Desde la propia presidencia también hay una agenda muy intensa de relación
Administración, con las entidades, asociaciones de todos los ámbitos sectoriales, y eso en este tiempo, bueno, pues se ha tenido que interrumpir. En este momento estamos volviendo a la celebración de las comisiones habituales, de los plenos, tanto de control como legislativos, y lo que nos queda, digamos, es cómo vamos volviendo a, bueno, pues a toda esa actividad externa, de alguna manera, que teníamos y que era muy rica, ¿no? Pues exposiciones, también sesiones de trabajo, relación con asociaciones. En este momento estamos un poco en ese estudio. Estamos en un tiempo en el que no hay mayorías, son muy importantes los consensos, el diálogo. Quería preguntarle cómo ha visto usted el tono durante estos meses de coronavirus, el tono de los grupos políticos. Ha habido la mayoría de las ayudas se han aprobado por unanimidad. Esto también hay que resaltarlo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, al principio de la legislatura dije, como has dicho tú hace un año, que tenía que ser esta la legislatura del diálogo, porque partíamos de un gobierno que no contaba con la mayoría parlamentaria para poder sacar sus iniciativas adelante, y por lo tanto el Parlamento y el debate parlamentario iba a ser interesante en esta legislatura. Yo creo que eso se ha demostrado también cuando han venido mal dadas, es decir, se demostró el año pasado con la reforma fiscal, también con los presupuestos que se aprobaron en febrero, y después, bueno, cuando vino toda esta crisis, hay que hacer por parte del Gobierno, de los grupos parlamentarios que lo sustentan, un esfuerzo de interlocución y de llegar a acuerdos con otros para que las medidas salgan adelante. Yo creo que es indicativo el que de los 5 decretos forales legislativos para articular medidas para hacer frente al COVID, pues 4 se hayan aprobado por unanimidad. En el último ha habido el desmarque de una de las fuerzas, en este caso de Navarra Suma, pero en general yo diría que la gente, frente al debate bronco que hemos podido ver, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, el conjunto de los grupos parlamentarios han sido conscientes, digamos, de la responsabilidad de, bueno, estar a la altura, de articular unas medidas para salir de esta situación, y bueno, han sido consensos, acuerdos amplios y en la mayoría de las ocasiones unanimidades, lo cual yo creo que dice bien del sentido de la responsabilidad de los diferentes grupos. ¿Y cree que esto va a continuar así una vez que vayamos superando esta crisis del coronavirus? Porque quizás la gente en su casa puede decir, sí, cuando las cosas están muy mal nos unimos, pero el resto del tiempo también es necesario, ¿no? ¿Usted confía en que este tono se pueda mantener o se va a polarizar cada vez más? Siempre abogo porque sea así, ¿no? Es verdad que según volvemos a la normalidad, según nos relajamos, pues igual que en las costumbres sociales estamos viendo que ya vamos poco a poco pues al modo de vida, no el mismo, pero que íbamos antes, pues esto también se va notando en el debate político, ¿no? Ahora estamos en un tiempo importante, porque es verdad que hemos pasado o hemos superado desde el punto de vista sanitario la pandemia o lo peor de la pandemia, pero ahora viene un debate importante porque, bueno, pues las consecuencias verdaderamente son fuertes, ¿no? Y hay que hacer un debate para reconstruir económicamente y socialmente pues lo que esto ha supuesto a Navarra. Y yo creo que desde ese punto de vista quiero pensar pues que continúe habiendo un tono de responsabilidad, y en los debates que se están produciendo estos días, además, en ese sentido, dentro de esa comisión especial Reactivar Navarra, ¿no? que tiene ese objetivo, pues que el conjunto de los grupos estén a la altura y busquen acuerdos, yo creo que es lo que necesita la ciudadanía ahora. No sé si a lo largo de este año que lleva al frente de la Cámara Foral ha tenido que llamar la atención alguna vez o más de una vez a sus señorías, o ha tenido que ponerles un poco en firme, como veíamos, por ejemplo, hace poco a Patxi López, el presidente de la Comisión de Reconstrucción, llamarles un poco al orden, ¿no? ¿Usted se ha visto un poco reflejado? No llegó a ese nivel, ¿no?, de esa comisión que vimos recientemente en el Congreso, pero sí ha habido algún episodio, pues sobre todo conmociones, digamos que
entran en aspectos pues, de convivencia, de la violencia que hemos vivido en esta tierra durante tantos años, etcétera. Ha habido algún momento de tensión, alguna respuesta también un poco fuera de tono a la presidenta del Gobierno de Navarra. Yo creo que el conjunto de las instituciones, yo creo que hay que tenerles un respeto y hay que tener un cierto nivel de cortesía, y cuando eso se va, pues sí que me ha tocado en alguna ocasión llamar al orden y la cosa se ha reconducido, afortunadamente. Ahí es importante también, ¿no?, la figura del presidente del Parlamento. Usted ya conocía esta institución, pero no sé qué es lo que le ha llamado la atención en este año que lleva al frente de ella. No sé, quizás algo que le haya llamado más la atención o que le haya sorprendido. Bueno, pues yo fundamentalmente de la experiencia de este año de presidencia, lo que me ha sorprendido para bien, yo creo que es la de personas, la de gente que en Navarra trabaja en diferentes asociaciones, en diferentes ámbitos sectoriales por el bien común, ¿no? Muchas veces de manera desinteresada. Estar en el Parlamento como parlamentario al final te especializa en unas determinadas materias o comisiones, pero desde la presidencia del Parlamento sí que se tiene una visión más global y una relación, digamos, con el conjunto de las entidades asociativas de Navarra, ¿no? Y más allá de lo que es pues, la relación con los organismos, el Gobierno de Navarra, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Comptos, etcétera, está esa relación con todo ese tejido asociativo, y sí que ha sido un año muy enriquecedor desde ese punto de vista, desde el punto de vista de ver cómo, bueno, en materia de salud, en materia de derechos sociales, en materia económica, en materia social, tenemos tanta gente, tantas asociaciones trabajando, digamos, por el bien común. Yo creo que eso dice mucho y bien de nuestra comunidad. ¿Cómo espera o quiere que sean estos 3 años que le restan al frente de la institución? Bueno, tenemos retos importantes desde el punto de vista organizativo, como decía, lo que no se ve, ¿no? Se ven los debates, se ve, digamos, esta vertiente de relación con entidades, pero hay también retos organizativos importantes que creo que la mesa del Parlamento actual está convencida en abordar. Uno es implantar la administración electrónica. Yo creo que esta experiencia del COVID nos ha valido para darnos cuenta de lo importante que es tener una institución adaptada a los tiempos a nivel telemático, a nivel de funcionamiento, y luego una reorganización administrativa de la Cámara en la que estamos trabajando, en tanto que bueno, tenemos una estructura de un Parlamento de los años 80, las cosas han ido cambiando y hay que adaptar pues, las estructuras, los servicios jurídicos, informáticos tan importantes, servicios generales, a lo que es la realidad actual. Yo creo que son retos importantes, retos de legislatura, en los que bueno, pues después de tener experiencia, como decía, importante también de qué se está haciendo en otros parlamentos, qué se está haciendo en el Congreso, poder abordarlos de aquí a 2023 en el Parlamento de Navarra. Pues lo seguiremos muy de cerca. Unai Ugalde, presidente del Parlamento de Navarra, gracias por abrirnos las puertas de esta casa. Gracias a vosotros.